Es un tema muy importante hoy en día el saber cómo podemos prevenir un conflicto legal que llegue hasta una instancia en un tribunal laboral. A través de este webinar les vamos a estar proporcionando ciertas herramientas que debemos de tener en nuestros procesos porque es obligación como empresa. Y bueno, espero que esta información les sea de utilidad. Si durante el transcurso de la sesión ustedes van teniendo alguna pregunta, ahí tenemos el apartado de Question and Answer. Por favor, utilícenlo y encantada de apoyarlos. Y bueno, vamos a arrancar con una pregunta para ponerlos a reflexionar un poquito. ¿Cuál es el mayor enemigo de las empresas hoy en día? Sabemos que hay muchos, pero bueno, podemos rescatar algunos. Puede ser la competencia. ¿Por qué la competencia? Porque luego recibimos, ¿no? En el estudio de mercado laboral y vemos que la compañía que está enfrente del mismo giro, el mismo sector, pues ofrece una prestación que yo no, parte de su salario emocional da algo que yo no. Entonces, se podría considerar la rotación y, ¿por qué no? Falta de personal a nivel operativo. Después, bueno, hemos tratado con algunos clientes y nos han comentado que pues la falta de personal hoy en día a un nivel operativo de repente puede ser un conflicto que enfrentan las empresas, ¿no? Pero, ¿qué creen? Hablando específicamente de un tema o viéndolo desde un punto de vista legal, coincidimos en que los tribunales laborales hoy en día son el enemigo, pues un enemigo muy patente para todas las empresas. ¿Por qué? Porque en la actualidad los tribunales laborales tienden a resolver a favor de la parte más vulnerable. ¿Y quién es la parte más vulnerable? El trabajador. Esto se debe a diversos factores, entre ellos la perspectiva de género y los criterios relacionados con la discriminación. En muchos casos, cuando la persona demandante es una mujer, los jueces tienden a aplicar criterios de equidad de género, lo que influye en el fallo. Y esto es 100% verdad, ¿eh? Yo creo que lo hemos venido escuchando pues ya de un tiempo para acá, pero déjenme compartirles que aquí en la imagen que ven en el librito morado, Manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral, es un manual que se emitió en el 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es la finalidad de este manual? Preparar a los jueces para resolver con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Y desafortunadamente, y lo vemos cada día, en muchos casos, aunque las empresas estén preparadas, ¿y a qué me refiero con estar preparadas? Que su documentación esté en regla y alineada con la normativa que nos exige la ley. Muchas veces se aplican criterios de perspectiva de género y pues no va a ser un beneficio a favor de la empresa, ¿no? Y pues es desafortunado y a través de este webinar es lo que vamos a intentar, darle las herramientas para que si llegamos a un conflicto legal, a una conciliación, a una audiencia de conciliación que nos arregle y que nos brinque a un tribunal, poder defendernos como empresa. Vamos a dar inicio a la introducción al proceso de baja. Desafortunadamente, el proceso de baja es inevitable en todas las empresas y en muchas ocasiones son los mismos empleados quienes no nos dan armas para poder conservarlos. Me ha tocado ver que la empresa va a aplicar una baja y dice, es que yo no lo quiero correr, es muy buen elemento, pero pues ya le llamamos la atención una vez, le dimos una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, ya se le levantó X cantidad de actas administrativas y no entiende, entonces pues no queda de otra para nosotros como patrones que aplicar la baja. Ese es un escenario, pero así como estos hay muchos en donde sí definitivamente desde, por ejemplo, con temas de seguridad, que ahí sí no podemos permitir como empresa que nos brinque, ¿no? Entonces hay que aplicar la baja. Una correcta o mala gestión va a impactar en la empresa. En el caso de que tengamos una mala gestión, ¿en qué nos impacta? Porque hay deterioro de la reputación corporativa. No me dejarán mentir, hemos tenido clientes que han querido dar una lección a los trabajadores a través de un juicio. Les voy a compartir un caso. Tuvimos un cliente en donde este chico robó material, entonces se aplicó la baja, no hubo ningún tema, pero luego como patrón también te quedas, o sea, si no hago nada,
¿qué les estoy queriendo dar a los demás empleados? Que aquí pueden hacer lo que quieran y no va a pasar nada, no tomamos acciones disciplinarias. Entonces ya brinca de lo laboral a lo civil, a lo mercantil, en donde corresponda por la actividad que haya hecho el empleado, pero todo esto va trayendo a largo plazo una reputación pues dañina para la empresa, ¿no? Que va a impactar a lo mejor en nuestro reclutamiento a largo plazo. También puede haber afectación al clima laboral y a la productividad, pero el tema que nos trae aquí el día de hoy es que una mala gestión de estos procesos de baja, de desvinculación laboral, puede terminar en una demanda legal y sanciones. Y es importante porque puede pasar, y cuando tenemos clientes a los que les ha pasado, que les brinca, tienen una demanda, dos demandas, y bueno, empieza el año, tú tienes ya asignado tu presupuesto, por ejemplo, en el tema de la capacitación, ya sabes cuántas capacitaciones vas a dar y aprobado un presupuesto, ¿no? Y en febrero te llega la sentencia de una demanda que ya tenía 2 años. ¿Y sabes qué? Tienes que pagarle 600,000, 800,000 pesos. Y pues ya parte del presupuesto que tú tenías destinado, en este caso, en este ejemplo, a la capacitación, pero así como, como este ejemplo, pues puede aplicar a cualquier otro elemento o departamento de la empresa. Y pues ya, por pagar la sentencia, la demanda laboral, pues vamos descuidando otras áreas, ¿no? Am, tengo una preguntita aquí, déjenme ver. Mm, ok, creo que no. Bueno, Aide, si me puedes avisar ahí si van surgiendo preguntas. Ok, entonces vamos a pasar a una parte muy interesante, que son los derechos de los trabajadores ante un proceso de baja. Hablamos mucho de las responsabilidades que tenemos como empresa, los derechos que nosotros tenemos como empresa en un proceso de baja, pero también los trabajadores tienen derechos y es importante que nosotros los sepamos para poder llevarlos a cabo, porque a veces los descuidamos y créanme que a veces por descuidar un derecho del trabajador se nos brinca una conciliación e incluso a una demanda ya en tribunal laboral. ¿A qué tiene derecho el trabajador? Tiene derecho a ser informado sobre la causa del despido. ¿En dónde está fundamentado? En el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Tiene derecho a recibir su constancia laboral y desafortunadamente a lo mejor y puede ser un área de oportunidad porque no todos estamos acostumbrados a emitirla. Hay que separar. Una cosa es la carta de recomendación en donde tú como empresa se la das a fulanito de tal y laboró de esta fecha a tal fecha, percibía X salario, se desempeñaba en ese puesto y tiempo en el cual se estuvo desempeñando de una buena manera, por lo cual lo recomiendo ampliamente para los fines que al interesado convenga. Esa es la carta de recomendación. Y en muchas ocasiones, como patrón, no estamos dispuestos a darla, pues porque si estás dando de baja al empleado, debe haber infringido alguna de nuestros lineamientos, ¿no? Tuvo un mal comportamiento o X tema, pero hubo una causa que originó la baja. Pero la constancia laboral sí es un derecho. ¿Cuál es la diferencia? Que en la constancia laboral solo va a venir la fecha de ingreso, la fecha y creo que me desconecté, no. Ok, Se nos fue la luz, pero Andy. Andy, sí, nos conectamos de nuevo. uy, sí, ahí va. Buenas tardes. ¿Nos pudieran confirmar si siguen viendo nuestra sesión? Tuvimos por aquí una falla técnica. Muchas gracias. Una disculpa. Adelante, Andy. Ok, hay una disculpa para todos. Y bueno, les comentaba acerca de la diferencia que hay entre una carta de recomendación y una constancia laboral. No sé hasta dónde se escuchó, pero bueno, la constancia laboral, los elementos que debe contener, solamente es la fecha en que ingresó el trabajador, la fecha de egreso, el salario y el puesto. Solamente, ahí no lo vamos a recomendar, solamente es una constancia de que laboró para nosotros. Y es un derecho y hay una periodicidad para emitirla a partir de que el trabajador la pide, de 3 días. Entonces, hoy nos la piden, nosotros como patrón, como empresa, tenemos la responsabilidad de otorgarla en un periodo máximo de 3 días.
Pero yo creo que cuando aplicamos las bajas, nosotros como empresas, como parte del equipo de recursos humanos, ya tenemos identificado y sabemos, o sea, con este chavo yo voy a batallar. Entonces hay que prevenir, hay que usar estas herramientas como una estrategia. ¿A qué me refiero? Que tú en la baja del personal ya le vas a tener preparado su finiquito y la documentación conforme a los procesos internos de la empresa. La constancia laboral la puedes utilizar como un gancho o sí, una estrategia diciéndole, ¿sabes qué? Pues nosotros no tenemos mm, ninguna ningún tema, ningún problema con otorgártela contigo. Es por eso que te vamos a dar tu constancia laboral, la cual te va a servir para tus futuros empleos. Y créanme que en muchos casos, si lo hemos visto, yo creo que al menos 2 veces por semana, cuando nos solicitan para aplicar bajas, le cambia totalmente el panorama al empleado. Porque una de las cosas que tú como empleado piensas al momento en que te están, pues, dando una baja, que está siendo despedido, ¿no? La primera pregunta que se te viene a la mente es, ¿y qué voy a hacer ahora? Entonces nosotros al decirles, ¿sabes qué? Pues aquí está tu constancia laboral, la puedes utilizar para tus futuros empleos, como que vamos aliviando la tensión que se puede generar. Y es una obligación de la empresa otorgarla. Tienen derecho también a no ser discriminados ni tratados de manera injusta. Más adelante vamos a ver algunas frases, preguntas de lo que podemos decir y de lo que no podemos decir en el proceso de baja. Los trabajadores también tienen derecho a recibir su pago en tiempo y forma y a recuperar sus pertenencias personales. ¿Sí? Tenemos preguntas, Andy. Ok. Si los 3 días aplican para ex empleados. Así es un derecho de los trabajadores e incluso se puede dar durante la relación laboral. Si el trabajador no tienes tú ningún tema con que, o sea, me refiero a que no tienes pensado darlo de baja y el trabajador te solicita la constancia para X motivo. Tú como empresa tienes la responsabilidad de entregársela. En el caso de una baja, hay quienes la piden, hay quienes no. Yo les recomendaría que dependiendo lo que les comentaba, como RH ya sabemos con qué caso vamos a batallar. Puede ser una estrategia para nosotros como empresa y para aliviar tensiones. Y en el caso de que un ex empleado te la pida, sí hay una responsabilidad de la empresa porque al final del día hubo una relación laboral entre tú y él y hay cómo comprobarlo. Entonces la respuesta concreta es sí, la empresa tiene la responsabilidad de otorgarlo. ¿Sí? Ok, nos vamos a ir al tema de prima de antigüedad y es un tema que en conjunto aquí con el equipo legal estuvimos ahí pensando en si la poníamos o no, pero consideramos que es importante y ahorita les voy a decir por qué. Normalmente lo que se conoce de la prima de antigüedad es que los trabajadores que cumplen 15 años son a quienes debemos de pagar la prima de antigüedad, ya sea que se quiera o decida salirse en ese momento o que siga con la relación laboral. Pero cuando nosotros despedimos, ya sea justificada o injustificadamente a un empleado, tenemos la obligación de hacer el pago de esta prima de antigüedad. Y es importante y decidimos añadirlo en este webinar porque muchas conciliaciones se nos han caído, no hemos logrado conciliar porque la empresa adopta una postura de, pues, ¿por qué le voy a pagar si él hizo tal cosa o pues él mismo me dio los motivos para despedirlo, ¿no? Y es totalmente válido que podamos pensar eso, pero ante la ley, y, o sea, legalmente es una obligación. Ya sea que haya una causa justificada o injustificada, debemos de pagarla. ¿Qué es lo que va a pasar si la empresa dice no la voy a pagar? Nosotros llegamos al centro de conciliación. Lo primero que le pregunta el conciliador al trabajador es, ¿y qué es lo que te trae aquí? ¿Por qué decidiste venir a esta instancia, no? Ya el empleado empieza a contar, no, pues es que me corrieron por tal motivo y empieza a dar su versión de los hechos. Una vez que comenta el trabajador la versión de los hechos, el conciliador le va a pedir cuánto es la cantidad que ganaba su salario diario para hacer el cálculo. Dentro del cálculo que hace, el conciliador incluye la prima de antigüedad y 45 días de indemnización. Si nosotros vamos con X cantidad a negociar y no incluimos la prima de antigüedad, incluso los conciliadores no pueden aceptar que no esté, porque es un derecho del trabajador.
Entonces, este es el fundamento. En muchas ocasiones me han dicho los clientes, sí, Andrea, pero pues mándame el fundamento porque corporativo me lo pide. Entonces, el fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 162, fracción 3. En las últimas líneas es donde nos dice, independientemente de la justificación o injustificación del despido. Lo que va a pasar en caso de que no la queramos pagar es en el centro nos van a dar nuestra constancia de no conciliación, va a brincar a tribunal y en el tribunal sí o sí la vamos a tener que pagar. Entonces, depende de la empresa en qué momento la queremos pagar. Y bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo práctico para que nos pueda quedar un poquito más claro cuál es el impacto que tiene una mala gestión de las bajas del personal. Aquí tenemos al trabajador Aldo Fernández Lara Cruz. Es técnico de inyección. Él ingresó el 17 de enero del 2024 y la fecha de separación es del 17 de diciembre del 2024, casi al año. Antigüedad en días 336, antigüedad en años 0.92. Este es el cálculo que hace la empresa en planta al momento de que va a aplicar la baja. Él en su finiquito le va a pagar esto al empleado. Consideramos aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, no le debemos salario e incluimos la prima de antigüedad. Lo que le debemos de pagar en planta sería de 12,370,08. Pero pues por X o Y motivo el trabajador dice, no, pero es que yo no estoy renunciando, a mí me están corriendo y no les voy a firmar nada, quiero asesorarme. Y total, no firma nada, se va al centro de conciliación, ahí ya llevamos de perder nosotros, porque al ser una institución de buena fe, el centro de conciliación laboral no se va a meter en validar pruebas. Es decir, en la primera instancia, que es el centro de conciliación, ni de la parte de la empresa, ni de la parte del trabajador, vamos a exhibir pruebas. O sea, lo que diga el empleado es lo que para el conciliador es cierto, lo que diga la empresa, ahí vamos a entrar en una etapa de negociación. Pero ¿por qué digo que la llevamos de perder? Porque nosotros en planta le ofrecimos 12,000 y pico. El trabajador va al centro de conciliación y en el cálculo que le hacen le incluyen o le suman 45 días de indemnización. Y eso es de ley. No hay ningún conciliador que no haga el cálculo de esta manera. Entonces de aquí de 45 días de sueldo son 14,400. Sumado con lo que le íbamos a dar en planta, ya el cálculo se nos fue a 26,770. Ya es una diferencia considerable. Pero pues la empresa dice, no, es que pues, no le voy a pagar porque lo despedí con justa causa, ¿no? Y no, ahí parte de la tarea del trabajo que hacen los abogados que ustedes mandan a las audiencias de conciliación o del representante legal que asiste es entrar en una etapa de negociación. Y ahí nosotros utilizamos estrategias como de sensibilización, de persuasión, depende del motivo que originó la causa. Por ejemplo, tuvimos un caso en San Luis Potosí, donde al trabajador se le despidió por temas de seguridad. Ya, bueno, lo que detonó la baja era un montacarguista que hizo una maniobra mal hecha y dañó material. Entonces ese material lo tuvo que pagar la empresa y ahí hubo un tema económico. Pero aquí la desventaja que llevaba el trabajador es que no era el primer incidente de seguridad, sino que ya había tenido uno, dos, tres, ese fue el cuarto. Igual, todos en temas de seguridad. Entonces dice la empresa, no, o sea, eres buen elemento, pero te pones en peligro tanto a ti como a las personas que están ahí alrededor, ¿no? Entonces lo despidieron, no firmó, se brincó a conciliación y ahí parte de la estrategia que sí, afortunadamente lo pudimos cerrar, fue esa, concientizar al trabajador de, ¿sabes qué? Pues, y la empresa lo reconoce, eres buen elemento, pero tratándose de temas de seguridad, no, no te puedo pagar esto porque incluso tú originaste un tema económico que la empresa tuvo que sacar adelante, ¿no? Y ya, en ese caso lo pudimos negociar a un monto mucho más bajo de lo que él pedía. Y ese es un ejemplo de una experiencia buena, pero así como buenas, hay experiencias malas en donde si el trabajador, luego hay personas muy cerradas.
que desde que entran a la audiencia de conciliación, piden la constancia de no conciliación, que es el requisito fundamental para que avance una demanda. Y por más que nosotros tratemos de negociar con él, de hacerlo consciente de cómo se dieron las cosas, no, ellos te cierran mucho. Entonces, lo que va a pasar es que le emiten su constancia de no conciliación. Con esa constancia en mano, él va al tribunal y tiempo después nos va a llegar la demanda. Y ese es el tercer caso, cerrando ya en sentencia. Aquí ya estamos considerando la indemnización por 90 días, salarios caídos. Aquí el cálculo lo hicimos aproximadamente a 8 meses, pero déjenme decirles que este cálculo es muy bajo, ¿eh? Para que haya una sentencia, normalmente se pueden tardar incluso hasta años. Ahorita tenemos, por ejemplo, sentencias de casos que se cerraron. La última audiencia fue en agosto del año pasado y a la fecha no se ha dictado sentencia. Y mientras no se dicte, pues hay que pagar los salarios caídos y si se excede del año, vamos a pagar un interés laboral, un interés legal del 2%. Entonces, bueno, para efectos de este ejemplo, ya nos llega la sentencia y nos llegó por 124,520. Cuando el finiquito en planta lo pudimos haber cerrado en 12,370. Hay una diferencia muy abismal y muy marcada de 112,150. Sí, este ejemplo tiene, o la finalidad que tiene el que se los estemos mostrando es para que ustedes vean la diferencia económica, porque es meramente económica, que hay si nosotros hacemos un proceso en planta, es decir, tener la documentación correspondiente y que no se nos brinque a tribunal. Nos ha pasado también en muchas ocasiones que la empresa dice, sí, tengo toda la documentación, y ya a la hora de la demanda, pues nosotros debemos de exhibir pruebas, pero pues resulta que las actas administrativas no tienen la fecha del empleado, la firma del empleado, o no está la fecha, o falta algún elemento y se vuelven nulas, que es el siguiente tema que vamos a ver. Para que un proceso en una terminación laboral eh, sea correcto y refuerce la defensa, posteriormente vamos a tener buenas actas administrativas. ¿Cuál es la importancia del acta administrativa? Radica en su función como documento formal dentro del ámbito laboral para registrar y documentar de manera detallada las faltas o incumplimientos cometidos por un trabajador. Su propósito principal es dejar constancia escrita de incidentes que pueden incluir ausencias injustificadas, conductas inadecuadas, desobediencia, órdenes directas o incluso situaciones más graves como actos de violencia. Este registro es fundamental para garantizar transparencia y respaldo legal en la gestión disciplinaria de la empresa, ya que sirve como evidencia objetiva en caso de disputas laborales, procedimientos internos o demandas ante autoridades competentes. Además, permite a la empresa demostrar que se siguieron los protocolos adecuados antes de tomar decisiones como sanciones o despidos, asegurando así una actuación conforme a la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Interior de Trabajo. Y a continuación vamos a ver los elementos que debe de tener un acta para que legalmente sea válida y que también qué es lo que puede anular un acta. Aquí Andy, en el primer... Andy, ¿Sí? perdón, tenemos algunas preguntas, ¿las podemos responder antes de seguir? Ok, a ver, vamos con Miriam Cortés. Pregunta, hola, para el caso de alguien que está en trámite de pensión por invalidez, ¿ahí también es correcto el pago de la prima de antigüedad? Em, en, en pensión por invalidez. ¿Fue por riesgo de trabajo? ¿Hubo alguna incapacidad emitida previamente por riesgo de trabajo, Miriam? Y bueno, a ver, vamos a seguir con Marisela, ahorita en lo que Miriam nos da un poquito más de contexto. Buen día, aunque se trate de un despido justificado, te requieren el pago de 45 días. Así es lo que les comentaba cuando estábamos checando este punto. Lo que tiene el Centro de Conciliación Laboral es que es una, y así se denomina, es una institución de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro de conciliación no determina o no va a determinar si se trató de un despido justificado o injustificado. ¿Y qué es lo que hacen? Como yo no sé, conciliación, si tu despido fue justificado o injustificado, no te voy a pagar los 90 días, pero sí 45. Y es el cálculo que hacen. Entonces, sí, la respuesta concreta es sí. Con Claudia.
En este caso de sentencia, aún no están pidiendo los 20 días por año por reinstalación. Para ejemplo, bueno, para efectos del ejemplo que les puse, la situación no, el empleado no demandó la reinstalación, pero en el caso de que la hayan demandado, cuando un empleado demanda la reinstalación, hay que considerar que para que la pueda demandar debe de tener una antigüedad mínima de un año. En este caso, la empresa se niega a reinstalarlo y si se determina que fue un despido injustificado, sí habría que añadir los 20 días por año. Buenas tardes. ¿Por qué primero se consideran 45 días de indemnización y en la sentencia 90? Creo que es parte de lo que me preguntaron anteriormente, porque en el Centro de Conciliación es una autoridad de buena fe que dice, yo no voy a determinar si fue un despido justificado o injustificado, por lo tanto no te voy a pagar 90 días de indemnización, pero sí 45. Los 45 días, recordemos, son solamente en el Centro de Conciliación Laboral, que es la primera instancia a donde el empleado va a acudir en un despido supuestamente injustificado. Si no hay arreglo, va a brincar al tribunal laboral, ya ahora sí como una demanda, y ahí sí la responsabilidad en caso de que sí se dictamine que fue un despido injustificado, habría que pagar los 90 días de indemnización y demás. Nosotros como empresa podemos ir a conciliación antes de dar la baja del trabajador. Hay empresas y se puede hacer. Lo que puedes ir a hacer al centro de conciliación como empresa es por un convenio de terminación de la relación laboral. También se puede, incluso en el artículo 47, parte de la reforma que se hizo, es que debemos de dar un aviso por escrito de la terminación de la relación laboral al trabajador. Realmente nosotros como abogados no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto desde un inicio, cuando el centro ni ninguna dependencia legal laboral nos lo está solicitando, nos vamos a limitar en la estrategia de defensa posteriormente. ¿Qué quiero decir? Que nosotros como empresa voluntariamente vamos y le decimos, conciliación, estoy corriendo a tal empleado porque faltó 4 veces en un periodo de 30 días. Em, ya se van a llevar a cabo las posteriores audiencias de conciliación y en un escenario hipotético va a avanzar a una demanda. Nosotros, al haber dado aviso voluntariamente al centro de conciliación de que lo despedimos por faltar 4 veces en un periodo de 30 días, nos reduce mucho el margen de la defensa que podemos tener en una demanda laboral, porque nuestra defensa va a estar basada en eso. O sea, básicamente el despido fue por las faltas que tuvo en 30 días. Ya no vamos a poder explorar otros campos para el beneficio de la empresa. Entonces, no lo recomendamos. No recomendamos ir al centro de conciliación, al menos que se trate de un caso muy específico. Normalmente lo vemos a lo mejor con cargos altos, donde interviene a lo mejor un gerente, pero para temas de operadores o rangos más bajos no es recomendable porque nos limitamos nosotros como empresa en la defensa. Mm, ¿Cuándo se tiene la obligación de pagar los 20 días por año? Julieta, ya lo había comentado, pero lo repito para aquellos que no escucharon. La obligación de pagar los 20 días por año, hay que considerar esa obligación cuando el trabajador tiene al menos un año de antigüedad en la empresa y que él en su escrito de demanda, a través del contrato que abogade, demande la reinstalación. Cuando te demanden la reinstalación y que tú como empresa digas, no, no te quiero recontratar, ahí ahora sí es una obligación de la empresa pagar los 90 días de indemnización más 20 días por año, por el simple hecho de no querer reinstalarlo. ¿En qué artículo se fundamenta de los 20 días por reinstalación? Es a partir de un año de antigüedad. Es en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 2. ¿Ok? Y los datos que uno llena en una acta administrativa puede ir llenada a mano. Ahorita, a continuación, es lo que vamos a ver de las actas administrativas. Y si tienen alguna duda de lo que veamos, con gusto nos regresamos aquí a las preguntas. Ok, aquí en el primer ejemplo, que es el que está en pantalla, podemos ver que el acta administrativa tiene la fecha, tiene el nombre de la empresa, el motivo que está dando origen a levantar esta acta,
Tiene testigos, firma del empleado, puesto del empleado y nombre del empleado. Y a continuación vamos a ver una acta completa, porque si nosotros exhibimos el formato como este que está en el ejemplo, nos la van a dar por nula, es totalmente inválida, no cumple con los requisitos que debería de tener una acta administrativa. Aquí en esta, por ejemplo, ya nos marca la fecha, dirección de la empresa, puesto del empleado, fundamentación. Con fundamentación nos referimos a que toda acta administrativa tiene que tener una referencia. O sea, te estoy sancionando porque infringiste en tal artículo de mi reglamento interior de trabajo o en tal artículo de la Ley Federal del Trabajo. Toda acta administrativa debe de tener una fundamentación. Sanción conforme al reglamento, firma del empleado, firma de testigos, firma de la empresa, derecho de réplica. Y este es muy importante y créanme que hemos notado que es un área de oportunidad para algunas empresas. Tengan mucho cuidado con esto, porque antes de aplicar una sanción a los empleados, ellos tienen el derecho de ser escuchados. No podemos levantar una acta administrativa si el empleado no manifiesta. ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Lo que quiera exponer en el acta administrativa, pero el trabajador tiene que hacer una manifestación o una versión de lo que él cree necesario. O sea, te estoy levantando a ti, Juliancito, una acta administrativa porque te peleaste con tu compañero en el área de producción. Y él la iba a manifestar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O no, no estoy de acuerdo. A esa hora ni siquiera estaba en el área de producción, yo estaba comiendo. Entonces, hay que darle al trabajador el derecho de que manifieste lo que él cree necesario. Nos ha pasado que en algunas empresas tienen muy bien sus actas administrativas, pero a la hora de levantar las actas, el trabajador no manifiesta nada, el apartado se queda en blanco y también eso puede volver nula un acta, tengan cuidado. En muchos casos, lo que dicen los empleados es, no, estoy de acuerdo, o no quiero poner, no quiero escribir nada, que lo escriban ellos de puño y letra, es necesario. Así sea, no quiero, o estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero que lo manifiesten en el acta. Otro factor a considerar es el motivo, nombre del trabajador y nombre de la empresa. Este es un ejemplo de acta con todo gusto y como parte del valor agregado que queremos dar con estas sesiones. Nos pueden mandar un correo al final del webinar, les daré los datos de contacto y les podemos compartir un formato de acta administrativa. Y aquí ya lo tenemos más redactado sin el ejemplo. Para que una acta administrativa sea válida en un juicio laboral, debe cumplir con los siguientes elementos: fecha en que ocurrieron los hechos, hora del suceso, lugar en donde se levanta el acta, es decir, el domicilio de la empresa, lugar o área de la empresa en donde ocurrió el suceso. Y hay que tener cuidados en no confundir esto, porque un lugar es mencionar el domicilio de la empresa. Y otra cosa es mencionar el lugar en donde pasaron las cosas. Un ejemplo, y tiene que ver con lo que les comentaba hace rato, tuvimos un caso en donde unos chicos de producción se pelearon, entonces se aplica la baja, pero a la hora de la hora, ya cuando teníamos que demostrar, él hizo la manifestación. Yo en ese momento, a la hora en donde dice el acta y donde dice el abogado que yo estaba, pues resulta que yo no estaba en el área de producción, yo me encontraba en el comedor. Entonces hay que especificar no solo el domicilio de la empresa, sino también el lugar en donde ocurre el suceso, porque ahí después sí hay manera de defender, pero es complicarnos más, porque ahí pues la empresa tendría que demostrar a través de videos, de fotografías, si es que los tiene enfocados al área donde ocurrió el suceso, o a través de testigos, pero esto nos debilita mucho la defensa. Entonces tengan cuidado y no confundir. Una cosa es el domicilio y otra cosa es el lugar en donde ocurrió. Hay que poner nombre y puesto del empleado, descripción de los hechos, referencias a normas aplicables, ya sea al contrato de trabajo, al reglamento, políticas internas o alguna ley, lo que aplique. Testigos, si los hay, nombre y firma de quien aplica la acta administrativa. Y aquí también me han cuestionado de repente, oye Andrea, pero es que yo no firmo las actas porque mi representante legal pues viaja mucho y pues estoy esperando a que venga para que las firme. No necesariamente el representante legal debe de firmar una acta administrativa.
cualquier representante del patrón puede y al firmarla es totalmente legal. ¿A qué me refiero con un representante del patrón? Que puede ser el gerente de recursos humanos, el coordinador, el auxiliar, el de relaciones laborales. No necesariamente y no se limiten a que solo el representante legal las firme. Si alguien más tiene la oportunidad, no hay ningún inconveniente legalmente. Y por último, apartado en donde el empleado manifieste lo que a su derecho convenga, que es lo que les comentaba en el ejemplo, hay que darle siempre su derecho de réplica. Sin el derecho de réplica, el acta administrativa no va a tener una validez legal. Y antes de avanzar al siguiente formato que vamos a revisar, les quiero comentar que, permítanme, no sé. Bueno, el siguiente formato es el convenio de terminación de la relación laboral. Este convenio no solo formaliza la salida del trabajador, sino que también reduce riesgos jurídicos al dejar constancia de un acuerdo mutuo. Sus principales beneficios incluyen evitar reclamaciones, fortalecer la defensa legal, brindar certeza de lo que pasó, proteger la información sensible, prevenir alegatos de despido injustificado. El convenio de terminación es realmente una herramienta para la empresa que si nos vamos a un conflicto legal, llámese tribunal laboral, ya estamos en demanda, nos va a beneficiar mucho. ¿Qué es lo que debe de contener o cuáles son las partes más importantes, la información clave que debe de tener un convenio? Datos de las partes, nombre del trabajador, representante legal de la empresa, los datos del trabajador, así como los ponemos en el contrato, nacionalidad, edad, estado civil, la antigüedad, fecha de inicio y la fecha en que su último día laborado, fundamento legal con base en el artículo 53, fracción 1. Lo que nos dice este artículo es que ahí se va a dar la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo de las partes. ¿Sí? Monto y desglose del pago, que es la proporcional de las prestaciones que tenía el trabajador. Forma de pago, hay que especificar si se le vamos a pagar con cheque, con efectivo, transferencia, etcétera. Renuncia de acciones legales, es lo importante de este convenio, porque a través de este convenio nosotros establecemos cláusulas en donde el trabajador declara que no tiene adeudos ni reclamaciones pendientes contra la empresa. Cumplimiento de obligaciones patronales. Otra de las cláusulas es que nosotros, bueno, el trabajador, que es el que firma, acepta que la empresa cumplió dentro de la relación laboral con todas las obligaciones que tiene, ¿no? Pagos al ISSSTE, Infonavit y demás prestaciones que correspondan. Cláusula de confidencialidad, compromiso del trabajador de no divulgar información de la empresa, no discriminación y condiciones laborales, declaración sobre trato digno y respeto a derechos laborales. Y créanme que esta cláusula hoy en día y se va a volver muy importante porque desafortunadamente en temas de discriminación, acoso y hostigamiento está viendo como un boom que espero que no les haya pasado, no hayan tenido un caso recientemente o anterior en su empresa, pero cuando se tratan casos de este tipo son muy delicados. Y ahorita ya, pues, las sanciones tanto para la empresa como el implicado son fuertes. Y la ratificación del acuerdo. Firma de ambas partes sin vicio de voluntad conforme al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si ustedes al momento no tienen un convenio, les recomiendo mucho que lo empiecen a aplicar al momento de hacer una baja. Y en general, cuando se dé la terminación de la relación laboral, ya sea por renuncia voluntaria o que nosotros lo despedimos, lo dimos de baja, nos sirve mucho a nosotros para fortalecer la defensa de la empresa. Y me voy a regresar poquito al acta administrativa porque se me olvidó compartirles un dato interesante e importante, más que interesante. ¿Qué es lo que anula un acta administrativa? Lo que va a anular el acta administrativa es el incumplimiento de cualquiera de estos 10 apartados, pero también si nosotros no tenemos nuestro reglamento interior de trabajo registrado ante el Centro de Conciliación Federal y registro laboral, el acta administrativa no va a tener ningún valor. Entonces, si no tenemos registrado nuestro reglamento, hay que registrarlo. Es necesario para aplicar sanciones porque si no, no tiene una validez. Retomando lo que se compartía en el webinar antepasado sobre la ley Silla,
Nosotros como empresas tenemos, me parece, si no mal recuerdo, es hasta el 19 de diciembre para hacer las adecuaciones a nuestro reglamento. Con eso me refiero que vamos a tener que agregar en qué lugar de la empresa van a estar destinadas las sillas, en qué horario los empleados van a poder hacer uso de ellas. Entonces, si actualmente no lo tenemos en el reglamento, vamos a tener que hacer adecuaciones y hay que hacer el registro. Entonces hay que considerarlo por los tiempos, que todavía nos queda más de la mitad del año, pero en ocasiones el centro de conciliación se puede tardar un mes más o menos en darnos una resolución de que efectivamente ya quedó registrado. Ok. Y nos vamos a ir al último tema del día de hoy, no menos importante, comunicación y manejo emocional. Esto ya no tiene un impacto legal, pero nos pareció muy importante compartirlo con ustedes porque muchas de las demandas que atendemos o de las audiencias de conciliación a las que acudimos es porque al empleado durante el proceso de baja no se le dio un trato justo, no, la empresa no lo escuchó, simplemente aplicó la baja así muy de forma cuadrada y pues escalan los problemas. Recientemente me tocó asistir a una audiencia aquí en Guanajuato, era una chica, una guardia de seguridad y ya entramos con el conciliador, oye, se llama Yasmín, oye Yasmín, ¿qué es lo que te trae aquí, no? Y la afirmación que ella dio fue tan incongruente que, en serio, yo pensé en ese momento, ¿cómo es posible que los conciliadores permitan ese tipo de casos, no? Pero pues al final del día los hay y los va a seguir habiendo. Pero bueno, les comparto la afirmación que ella hizo fue, a mí no me despidieron, yo renuncié, pero estoy aquí porque la gerente de recursos humanos me trató de muy mala manera. Y al día de hoy, ese caso está en el tribunal. Y de haber pagado más o menos, creo que el cálculo era como de 3,500 su finiquito, ahorita la suma ya está como en 45,000. Entonces hay que tener cuidado. Este tema no es meramente legal, pero es muy necesario tener cuidado con lo que comunicamos durante un proceso de baja. Hay que tener un lenguaje claro y empático. Claridad, evitar tecnicismos innecesarios y proporcionar información concreta. Es importante porque pues no las personas con las que vamos a tratar durante un proceso de baja tienen a lo mejor el mismo entendimiento que nosotros. En alguna ocasión me tocó desvincular a una chica con la que tardé al menos, no les miento, yo creo que fueron como 50 minutos. Sí firmó, pero no entendía los conceptos. Oye, ¿y por qué me estás pagando esto en vacaciones? ¿Qué significa el aguinaldo? Temas que a lo mejor para nosotros, para ustedes, es algo básico. Hay personas que no lo entienden y si no les damos el soporte necesario, pues puede brincar. Hay que ser empáticos, validar emociones con frases como entendemos que esta noticia puede ser difícil, seguridad, mantener una postura firme, pero accesible y sin titubeos. El tema de la comunicación, lo que nosotros compartimos con el empleado al que vamos a dar de baja es muy importante porque sinceramente a nadie de los que estamos aquí presentes creo que a ninguna persona nos gustaría que nos dieran de baja en nuestra empresa. Cuando te dan de baja, se te vienen mil cosas en la cabeza. ¿Y qué voy a hacer con la colegiatura de mi hija? Tenía este compromiso, ¿cómo lo voy a sacar? Y ya me quedé sin trabajo y no tengo ingresos. Pues la persona puede estar atravesando por momentos muy complicados. Cada cabeza es un mundo, no sabemos qué está pasando. Y pues resulta que te vamos a despedir. Entonces, pues las emociones más comunes que nosotros hemos visto es la ira. Hay personas que se enojan, hay personas que se ponen tristes, que incluso pues lloran en la sesión donde los damos de baja con la intención pues, de no ser despedidos, ¿no? O confusión, también hay personas que de repente pues entran como que, "Ay, ¿por qué está pasando esto? No sé. Entonces hay que tratar de ser empáticos, hay que darles el soporte que ellos necesitan, porque en muchas de las ocasiones lo único que quiere el empleado es ser escuchado. Y también nos sirve a nosotros como empresa, porque desconozco los procesos que tienen en RH, sé que hay entrevistas de salida, pero al momento de aplicar la baja también nos puede servir a nosotros como empresa de identificar áreas de oportunidad internas. Entonces hay que tratar de ser empáticos, si ellos no entienden algo hay que repetírselo una vez, dos veces, tres veces, las veces que sean necesarias, porque si no, pues también nos puede perjudicar
en las acciones que el empleado decida hacer. ¿Qué puedo decir y qué debo evitar decir al dar de baja a una persona? ¿Qué puedo decir? Lamentablemente la empresa ha tomado la decisión de reducir personal debido al vencimiento del contrato con nuestro proveedor. Son ejemplos, ¿eh? Hay muchas frases. Queremos asegurarnos de que este proceso sea lo más claro y respetuoso posible. Estamos aquí para resolver cualquier duda sobre los siguientes pasos. ¿Qué es lo que tengo que evitar decir? Y que de repente son frases que detonan un comportamiento que puede ser un poquito no a favor de la empresa. No tiene nada que ver conmigo, yo solo sigo órdenes. No te preocupes, seguro encuentras algo rápido. Si quieres, puedes demandar, pero no ganarás. Entonces hay que ser conscientes de la situación. Les recomiendo que hay que escuchar al empleado y sí, hay que darle el soporte sobre cualquier duda que pueda tener, porque si nosotros no lo hacemos, pues va a ir al centro de conciliación y que vaya al centro de conciliación pues ya es una desventaja para nosotros, por lo que les decía al principio. El simple hecho de que vaya es lo que yo le iba a pagar más 45 días. Ya si lo cerramos en una menor cantidad va a depender de muchos factores, no necesariamente a lo mejor son del representante legal que vaya a tener esa audiencia, porque como les comentaba, hay empleados que se cierran mucho, no escuchan y ellos ya saben a lo que van. Van por la constancia de no conciliación para poder avanzar en el proceso de demanda. Y bueno, vamos a cerrar con una frase, una pregunta. La mejor estrategia no es ganar un juicio, sino evitar llegar a uno. ¿Tu empresa está preparada para contener los conflictos antes de que escalen? Y aprovechando el tema legal del día de hoy, les comparto que tenemos el servicio de auditoría de previsión legal, el cual tiene como objetivo y ir nosotros, darles un acompañamiento físico en su empresa. Durante esta auditoría revisamos cerca de 40 ítems, 50 documentos que impactan directamente en el tema legal, como es los contratos, el reglamento interno, todo, cualquier formato a través del cual apliquemos una sanción, tema de comisiones mixtas, de capacitación, que actualmente es un tema que están inspeccionando mucho y son sanciones muy, muy altas, temas de REDSE. Entonces, les dejo aquí el dato y bueno, ya Tenemos están nuestros datos. preguntas y Sí, respuestas, tenemos ujú. 3 y después también en chat. Sí, a ver, está. Ya no supe si uno puede llenar los datos del acta administrativa a mano. Sí, no hay ningún inconveniente que el acta administrativa sea redactada a mano. Tiene la misma validez legal. Mm, Si el finiquito no se paga en el momento de la baja, se puede firmar el convenio o hasta que se emita el pago. Lo más recomendable en un proceso de baja es que el pago se realice al momento, porque pues ya le estamos dando al empleado un panorama de, ¿sabes qué? Pues a partir de hoy ya se va a terminar la relación laboral. Y muchas veces cuando ya nos dijeron que sí, pero luego le decimos, ¿sabes qué? Pero el pago va a quedar agendado para tal fecha, entran en una confusión y desconfianza sobre todo de, pues es que ¿por qué te voy a firmar ahorita si mi pago me lo vas a dar hasta X cantidad de días? Sí se puede, puedes hacer entrega de tu documentación y que el finiquito se programe para posteriormente, pero ahí puede haber luego temas de desconfianza. Sobre todo es lo que nosotros vemos cuando se hace una programación de pago para después de que le estamos pidiendo que firme tales documentos, puede generar temas de desconfianza e incluso puede no firmarte, pero legalmente no hay ningún inconveniente. Palacios Hernández Gabriela, ¿qué pasa si en el acta administrativa, en la parte de derecho de réplica, pone que no lo acepta, aunque sí lo hizo? No hay ningún inconveniente, digo, al final del día, a nosotros nos va a fortalecer en la defensa el simple hecho de que el acta administrativa no sea válida ya en un proceso legal, en un tribunal, ya nosotros la llevamos de ganar porque podemos argumentar ahí muchas cosas. Entonces, es lo que les comentaba, aunque el empleado quiera plasmar, no estoy de acuerdo o esto fue lo que pasó, luego sí hay empleados que dan su versión de los hechos y ahí se avientan párrafos.
no hay inconveniente. Mientras haga uso del derecho de réplica, a nosotros como empresa nos beneficia porque pues el simple hecho de que no nos anulen las actas ya es un beneficio. Mm, Si aplica una suspensión por indisciplina con días de castigo, también lleva el derecho de réplica. Así es. Mm, Cualquier acta administrativa que tú levantes tiene que llevar el derecho de réplica. Aunque haya días de suspensión sin goce de sueldo, hay que darles este derecho. Las actas administrativas pueden acumularse sin que pierdan efecto. Así es, las actas administrativas se pueden acumular. Si ya acumuló X cantidad de actas y en un determinado momento dices, ahora ya quiero aplicar la baja por X o Y motivo", normalmente hay algo que lo detona, algo fuerte, pero todas las actas administrativas que tú acumulaste en el expediente de este empleado nos van a servir a nosotros porque nosotros ya tenemos un precedente de que la conducta que mostró durante la relación laboral pues no era del todo benéfica. Ah, en caso de que un trabajador manifieste en el acta que no está de acuerdo, genera alguna afectación, es lo mismo que preguntaba Gaby. Si el finiquito no se paga en el momento de la baja, se puede firmar el convenio o hasta que se emita el pago. Igual es lo que le comentaba, legalmente no hay ningún problema, porque pues también nosotros como empresa no es que nos vayamos a exhibir, por decirlo de alguna manera, en, o sea, me refiero a que no tenemos una mala intención como empresa de hacer lo que lo firme, pero pues siempre no te voy a pagar. Y con la firma que tú me estás poniendo aquí, yo como empresa pues ya me deslindo de cualquier responsabilidad legal. No funciona así. Legalmente no hay ningún problema. Hay empresas que lo hacen el día de hoy miércoles, aplican la baja, pero por temas incluso de finanzas que después tienen que autorizar los pagos, el finiquito no va a salir hasta el próximo viernes. Entonces, ahí yo diría que es tratar a lo mejor de explicarle al trabajador para que no haya desconfianza, incluso darle su finiquito impreso, una copia del que ya firmó, y decirle en tal fecha va, por temas de finanzas, de que me autoricen el pago, en esta fecha tú vas a recibir tu finiquito. Pero legalmente no hay ningún problema. Les comento nuevamente, hay empresas que lo hacen, sobre todo por los procedimientos mismos de las empresas. Genera desconfianza, lo que nos ha servido de este lado para afrontar como ese tema de desconfianza y que el empleado no diga, pues no me van a pagar nada ya, es darle una copia de tu finiquito, del finiquito que él firma, para que él se sienta como respaldado y tratarle de explicar, o sea, no es por mí, es por el procedimiento de la empresa. Mm, Ramón, ¿en base a qué fundamento legal se determina que el acta administrativa carece de valor si no existe un reglamento interior de trabajo legalmente formulado y depositado? El acta puede hacer referencia a las causales establecidas en la Ley Federal del Trabajo, no necesariamente a lo establecido en el reglamento interior de trabajo. Ok, lo del derecho de réplica lo podemos encontrar en el artículo 423, fracción 10. Ahí viene que el trabajador tiene derecho a ser escuchado antes de aplicarle cualquier sanción. En el tema de la justificación, estoy de acuerdo contigo y se los comentaba anteriormente. Hay veces que las actas administrativas no necesariamente van a tener una fundamentación en el reglamento interno de trabajo, pero sí en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si tú no lo tienes en tu reglamento, pero viene en la Ley Federal del Trabajo, aplica y pues es totalmente válido. En el tema o sea, en donde dice que que el reglamento tiene que estar depositado para que sean válidas, viene a partir de los artículos 400, pero no recuerdo precisamente en dónde, Ramón. Si gustas, mandarme un correíto y con gusto te mando la fundamentación, porque no recuerdo exactamente ahorita en qué artículo viene. Lamentablemente, conciliación acepta todos los casos y en ocasiones son falsos y no existe ninguna sanción para el trabajador. En efecto, es como el caso que les comentaba, ¿no? La chica incluso ahí en conciliación dijo que ella había renunciado, pero pues son casos que pasan y ahorita está en demanda, les comentaba.
nos compartirán la presentación, sí. Acabándose este webinar, la vamos a subir a la página de Catch y ahí ustedes la pueden descargar. ¿Cuál es la estrategia más recomendable al momento en que el trabajador se niega a firmar el acta administrativa? Muy buena pregunta. En este caso, hay que añadir a los testigos. Si actualmente tu acta administrativa no tiene firma de testigos, te recomiendo que los incluyamos. Y para el tema de los testigos, luego nos preguntan si puede ser cualquier persona. Sí, puede ser cualquier persona, solo aquí como sugerencia, les diría que seleccionen a personas que saben que van a estar dentro de la empresa. Me refiero a que, y ha pasado que nos mandan los testigos, pero ya se llega al día de la audiencia en donde estos testigos tienen que acudir a dar su declaración y son personas que ya no trabajan en la empresa. Entonces es todo un rollo para poder dar con ellos, ya diste con ellos y resulta que ya se echaron para atrás, ya no quieren saber nada del tema. Entonces hay que reforzarla con la firma y nombre de 2 testigos al menos y que estos testigos sean personas confiables, que tú digas es una persona leal, ya tiene X años de antigüedad y sé que me va a apoyar si necesito de su ayuda.